Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca a la Noche. Hoy le proponemos un programa de análisis teniendo en cuenta el dato que nos deja la semana. El riesgo país llegó a los 854 puntos, el dato más alto desde el año 2014 precisamente. Y por eso vamos a hablar de Vaca Muerta. ¿Por qué Vaca Muerta? Vaca Muerta se descubrió esa formación rocosa en el año 2013. Actualmente abarca, por supuesto, las 4 provincias, ya lo vamos a ir explicando. La segunda reserva de gas mundial, la cuarta de petróleo no convencional. Y aquí hay que tener en cuenta 2 puntos. El primero, el económico. El segundo, alrededor de eso, todo lo que ocurre a nivel social. Pero además de todo esto, vamos a tratar de ver cuál es la actualidad de Vaca Muerta. Hay 1000 pozos actualmente cuando deberían ser entre 20 y 35.000. ¿Cuál es la proyección que se puede tener de Vaca Muerta en nuestro país? Todas las inversiones están apuntando, ¿van a llegar? ¿No van a llegar? Bueno, esto es lo que vamos a analizar en el día de hoy, teniendo en cuenta principalmente que a este ritmo, a como viene la cosa, vamos a tener toda la producción o la totalidad de los beneficios de Vaca Muerta en 150 años, cuando la energía va a ser renovable, cuando ya el petróleo no nos sirva para tanto. Empezamos. Para empezar un poco a desandar lo que es Vaca Muerta, principalmente el foco siempre se pone en lo económico. Para eso le voy a dar las buenas noches a Diego Falcone. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me vas a ayudar un poco a tratar de descubrir qué es lo que sucede alrededor de Vaca Muerta, a analizar y desmenuzar todo esto del que todo el mundo habla, pero poco se conoce. A veces empiezan a haber algunas noticias, pero la gente no conoce, en realidad no tiene dimensión de lo que estamos hablando. Este es un mapa, ¿no? Acá tenemos un poco lo que sería la región, ¿no? La formación de Vaca Muerta. Exactamente. El primer detalle, como lo mencionaste en la apertura, fíjate que no es solamente Neuquén, aunque es lo que más se está desarrollando. Toma parte del sur de Mendoza, ahí Cornejo se estuvo moviendo para decir, no es acá solo... estamos. Exactamente, y algo parte de Río Negro y La Pampa. La Pampa. Las 4 provincias tienen que ver. Y esto es lo que tiene ya previsto la Argentina que debería explotar. Todo esto que vemos sombreado con diferentes colores de amarillo y verde. Ahora, el amarillo son los posibles pozos que se pueden tener. Exacto, es el mapeo, son los yacimientos. ¿Dónde está? El futuro desarrollo. A ver, pero de todo esto amarillo que tenemos, solo lo verde es lo que se está actualmente trabajando. Exactamente. Este es el mapa que se hace. Una riqueza, el petróleo, hay que sacarlo. Por más que lo tengas, no tiene ningún valor. Hay que trabajarlo. Exactamente. Y esto que vemos en la parte verde es lo único que se está explotando por diferentes motivos. El más importante es porque el desarrollo de Vaca Muerta requiere de una enorme inversión para poder sacarlo. Se necesitan varios componentes. Vos tenés que tener la arena, vos tenés que tener el agua que va a presión, tenés que poner unos tubos especiales, tenés que hacer muchas perforaciones. Por ejemplo, el petróleo ya no sale solamente por el efecto presión, sino que hay que inyectarle agua y arena para sacarlo. Bueno, todo eso requiere inversiones. Ahora, ¿qué es lo que pasó en la Argentina con las inversiones? ¿Van a llegar las inversiones? Con un riesgo país, que es lo que veníamos mencionando en la apertura, ¿no? Tenemos un riesgo país, el más alto de 2014, 854 puntos. ¿Llegan las inversiones o no llegan? Llegan en estas industrias, porque estas son industrias cuyas rentabilidades pueden llegar a ser del 30% sobre el capital invertido, y eso te cubre el riesgo de un país donde has tenido, en 2012, que no es nada en tiempos históricos, la estatización de YPF, que era parte de Repsol, quien fue el que descubre o da el primer anuncio de la existencia de shale oil en Argentina. ¿Cómo se compone el costo? ¿Qué exige una empresa para poder sacar? Lo primero que te piden es, bueno, primero me tenés que pagar más que lo que se llama la tasa libre de riesgo. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? ¿Cuál es el lugar donde vos pondrías la plata y no te preocuparía? Y prestársela al tío Sam, a los Estados Unidos. Hoy prestarle a Estados Unidos es una tasa de interés del 2,5% en dólares. Sobre eso hay que sumarle el riesgo de invertir en un negocio que te puede ir mal. Vos le prestás al gobierno americano, el gobierno tiene una deuda con vos y en cualquier caso irás a la justicia a reclamar si no te paga. Cuando vos pones un negocio, puede ir a cero y no le podés reclamar a nadie. Mala suerte, te fue mal el negocio. Bueno, eso se llama el riesgo de prima del negocio
y se exige ahí en promedio un 5% más. O sea que al 2,5 hay que sumarle el 5% del negocio. Habrá negocios donde con un 3% es suficiente y otros donde más. Depende del riesgo. No es lo mismo equivocarte con un pozo que equivocarte poniendo un supermercado. Yo estuve consultando incluso en el día de hoy, sabiendo que íbamos a abordar un poco este tema y a analizar con algunas personas que se dedican al petróleo, contratados, argentinos, incluso contratados por empresas extranjeras para que vengan a hacer una evaluación aquí sobre Vaca Muerta. Y están queriendo las empresas llegar, pero finalmente todavía no se terminan de decidir a invertir. Bueno, porque este número que habíamos llegado, que es del 7,5, hay que agregarle el riesgo país. Entonces ya te vas ahí, hay que crear un 8,5. O sea que estás en aproximadamente un 16% mínimo de rentabilidad en dólares que le exigís a salir de Vaca Muerta. ¿Y qué entra en los costos? Entra el tema jurídico, entra los costos laborales, el tema cómo está el transporte. ¿Es rentable? ¿Puedo sacar un 16% en dólares a una explotación en Vaca Muerta? En Chile, un negocio similar te van a exigir 6-7% en dólares. En Brasil, un 9%. Todo se ajusta por el riesgo país. Los negocios son riesgos similares, pero el riesgo país es mucho menor. En Chile es 3 veces menor, es la mitad en Brasil. Por eso en la Argentina le cuesta atraer inversiones. Ahora, sí. ¿Qué sucede con la tasa de descuento? Este concepto que aparece aquí nombrándose. Exactamente, esto es lo que yo estaba explicando. Este número al que llegamos, del 15%, es la tasa de descuento. Ajá. Que es lo que te había planteado, que había un componente de riesgo, libre de riesgo, que hay un componente de negocio propio, más el riesgo país. Esos 3 componentes en la Argentina es el 16. Bien. Es, como te decía, el triple que Chile, el doble que Brasil. Ahora, ¿qué es lo que sucede, lo que veníamos mencionando? ¿Cómo hacemos para que esto se empiece a acelerar y no esperemos 150 años para obtener los beneficios de Vaca Muerta para el país, cuando las energías, vos que sos un gran estudioso también de cómo funcionan las energías renovables, el cambio climático y demás, cómo hacer para que no se nos vaya de época? Lamentablemente, eso es un tema fundamental. Pensá lo que le pasó a Donald Trump con el carbón, intentó reactivar la industria y la industria sigue una tendencia que va independientemente de las decisiones del gobierno, sigue declinando en Estados Unidos, se siguen cerrando centrales y minas de carbón porque no es redituable por los impactos ambientales y lo mismo va a pasar con el petróleo. Como estamos cerrando el carbón, el petróleo puede tener más años de vida, pero Argentina tiene que empezar a sacar el petróleo pronto. ¿Por qué? Porque es la única manera que consigamos dólares. La Argentina tiene un problema crónico de déficit de exportaciones. Este año llegaremos con todo a 70.000 millones, que son unos 13.000 millones menos que en 2011, que fue nuestro pico. La Argentina necesita pisos 100.000 millones de dólares de exportaciones anuales. Sin desarrollar Vaca Muerta, sin conseguir esas inversiones va a ser difícil. Bueno, siguiendo como el rumbo económico, el financiero, el de desarrollo que nos puede llegar a dar Vaca Muerta, te invito a que me acompañes Dale. a la mesa. Vamos a saludar a nuestro compañero Nicolás Luca, que está aquí también con nosotros, y principalmente, ¿cómo anda? ¿Bien? Y principalmente agradecerle a Luis Bonlomo, que está aquí con nosotros, consultor energético, exdirector de Atucha y Embalse. Un poco hacer la evaluación que usted puede llegar a tener un poco general, en principio, sobre el tema Vaca Muerta, el desarrollo económico que puede darse. Sí, el primer comentario que haría es que los reservorios de Argentina, incluido Vaca Muerta, porque hay unas formaciones similares a las de Vaca Muerta en el sur de la Argentina y un poco en el norte. En Chubut y en Santa Cruz hay formaciones del mismo tipo. La primera observación que haría es que en la formación de Vaca Muerta hay reservas en un 40% de petróleo y el resto en gas. O sea, los principales reservorios de Vaca Muerta son de gas. De gas. El otro comentario adicional que haría es que, a diferencia del petróleo, el gas, si bien es un hidrocarburo, es una energía limpia. Esto quiere decir que sus posibilidades de desarrollo en términos ambientales son superiores a los del petróleo. Es decir, si bien el petróleo en términos ambientales era superior al carbón, el gas es superior a los dos. Y por lo tanto tiene un horizonte de vida, digamos, comparado con las energías renovables, más amplio. Más amplio.
El problema es la exportación, ¿no? Cuesta más. Las reservas de Argentina en gas son el equivalente a 350 años. Argentina tiene 350 años de reserva en gas. Obviamente, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar de aquí a 350 años, y lo más probable es que este tipo de combustibles no sean los que se utilicen habitualmente. Entonces, de allí la importancia de aprovechar estas reservas, y la única forma de aprovecharlas es sacarlas, es extraerlas. Es empezar a desarrollar. A todo eso que desarrollarlas. tenemos. Y a desarrollarlas en el menor tiempo posible, entre comillas, porque si no van a surgir combustibles alternativos, digamos. Y cuando digo el menor tiempo posible, entre comillas, es porque si extrajésemos hipotéticamente el 30% o el 40% de esa reserva rápidamente y los volcásemos al mercado, el precio de ese producto caería en una forma tal que a lo mejor no sería rentable extraerlo. Entonces es Bueno, pero un usted habla de equilibrio. una planificación, Esto también habla económica. de una necesaria planificación económica. Entonces, el primer punto es, bueno, hay que meter mano en vaca muerta. Vaca muerta, para tener un ritmo normal de producción, necesita 20.000 millones de dólares por año. De alguna forma usted hizo una referencia a eso. Yo a veces cuando leo los comentarios de empresas que invierten, hacen planes de inversión de 2.000 o 3.000 millones en 3 años, dicen, bueno, entonces, y todos aplauden. Bueno, está bien aplaudir que inviertan 3.000 millones en 2 o 3 años, pero resulta que... Petrol invirtió 2.200 millones. Pero los invirtió en un toque, sí. Invirtió 1.800 millones de dólares y logró producir el 16% del total de producción de gas en Argentina. ¿Qué hizo el gobierno? Le cambió las reglas de juego. Eso le produjo que Techin, que Tecpetrol tenga que considerar un no ingreso de 140 millones de dólares e YPF de 80 millones de dólares. Porque tenían una previsión realizada, tenían previsto que producirían X cantidad y que con el acuerdo de la resolución 46 que tenían con el gobierno iba a entrar determinada plata, y de la noche a la mañana los expertos del gobierno cambiaron la jugada. Ahora, esos 20.000 millones que nombrás, que es muy buen dato, porque es el 5% del PBI argentino medido a este año. Es una enormidad para la Argentina que llegásemos a poder... tener eso. Pero yo creo que ahí es donde los principales jugadores tienen que ser las grandes corporaciones internacionales. O sea, porque como vos bien decías hace un momento, si Argentina sale a pedir plata, más allá de que no le prestan en general, pero suponiendo que le prestasen, a la tasa LIBOR más un fee clásico está el riesgo país, que hoy es de 8 puntos más, 8 puntos y medio más. Entonces, se convierte en una plata extremadamente cara, pero si las empresas internacionales consiguen sus créditos, ellos consiguen plata al 2 o al 3%. Lo que falla, y creo que es una de las razones por las cuales eso no avanza, es por el tema de la seguridad jurídica. O sea, si nosotros regularmente cambiamos el secretario de Energía y los subsecretarios, claro, y el presidente firma decretos y después los cambia, entonces así nadie presta nada. Cuando uno piensa en el petróleo, automáticamente piensa en el combustible. Y recién estábamos hablando de el horizonte que le puede quedar al petróleo como combustible, como energía no renovable. Sin embargo, uno agarra hoy un auto y tiene más petróleo en su composición que en el tanque de nafta. ¿Qué tan
a corto plazo es que deje de utilizarse el petróleo, cuando donde miramos tenemos petróleo. O sea, estamos vestidos en petróleo, nos bañamos con petróleo, o sea, la cosmética es petróleo. ¿Realmente el impacto sería tan negativo el uso, monetariamente, ¿no?, el uso de energías no renovables frente a las posibilidades que todavía tiene el petróleo en otras industrias? La participación de las energías renovables en lo que es la torta energética de la mayoría de los países todavía sigue siendo muy baja. A su vez, la mayoría de las energías renovables tienen limitaciones en el sentido de producción continua. El ejemplo más simple sería el de la energía eólica, que tiene un rendimiento, en el mejor de los casos, de un 40-45%. En lo que hace a producción me refiero, no a inversión. Entonces, yo lo que diría es que la historia clasificó el desarrollo de la humanidad en diferentes edades, ¿no? O eras. Y estamos en la era de la tecnología y de la energía. Y el proveedor de energía mayoritario hoy es el petróleo y el gas. Le hago la segunda entonces. Si solamente nos dedicamos a la extracción, por ahí estaríamos dejando pasar lo que le llamamos el valor agregado, ¿no? O sea, no está todavía muy determinadas las inversiones para refinerías, para poder exportar otros productos que no sean solamente el crudo en crudo. ¿Cree que es posible que lleguemos a eso en el corto plazo, cuando todavía no logramos explotar del todo Vaca Muerta? Le voy a comentar algo que hago yo específicamente. Yo estoy asociado o soy agente de algunas empresas chinas. Una de ellas en particular tiene una gran experiencia en licuefacción. Hemos estado teniendo reuniones con las empresas más importantes de Argentina, planteando dos cosas. O sea, bueno, por un lado, Vaca Muerta está en desarrollo. Entonces, a partir de ahí surgen varios temas. Primero, ¿dónde va a ir a parar ese gas? Porque, como ustedes saben, el gas no se puede almacenar en el estado en que es extraído. Alguna vez fui director de gas del Estado y el sector técnico buscaba cavernas donde poder estacionar el gas, y calculaban cuál era la pérdida que había en esas cavernas para ver si era posible o no almacenarlo. O sea, el gas no se almacena, o sea, sale y se usa o se convierte en algo. Entonces, necesitamos, si vamos a exportar, porque rápidamente Argentina, con una buena producción de vaca muerta, va a lograr su autoabastecimiento. Esto está previsto en 3 o 4 años. Entonces usted necesita, primero, transporte, gasoductos, por lo menos 2, necesita uno a Rosario y uno a Bahía Blanca. El gas que se extrae es el gas rico, necesita estructurar el sistema petroquímico, actualizarlo, modernizarlo y ampliarlo. Y necesita plantas de licuefacción para convertir ese gas en un líquido que pueda ser exportado. Este es un trabajo de 3 o 4 años, claro, donde le diría que a hoy la única empresa que me da la impresión que piensa en grande y que está metiéndole mano a todo esto es Techin. Hace muy pocos días hubo un Congreso Mundial de Licuefacción en China. La única empresa que estaba ahí era Techin, de las Argentinas, cuando tenemos Vaca Muerta, que no es poco. Entonces, estas cosas tenemos que planificarlas, empezar a trabajarlas desde ya, claro, no perder el tiempo, porque a su vez en Vaca Muerta se da algo que está bueno, y es cuando hablamos los argentinos del futuro nuestro, hablamos de la necesidad de convergencia y de tener políticas de Estado. Y Vaca Muerta, mal que mal,
se terminó convirtiendo en una política de Estado, porque cualquier político de cualquier signo menciona a Vaca menciona Muerta. Vaca Muerta y ve en Vaca Muerta una posibilidad Ahora, Luis, de acá me parece algo solidaridad. interesante que usted venía mencionando, porque estamos hablando de Vaca Muerta, los argentinos cada vez tenemos más el concepto, como usted bien decía, los políticos se apoyan en el anuncio o al menos mencionar el desarrollo que puede llegar a tener, pero usted plantea, y nosotros también lo hacemos desde el inicio del programa, esto del desarrollo, de la planificación que tiene que tener. Y de la planificación no solo económica, que era lo que en principio todos nos veníamos a la mente, sino usted hablaba también de una planificación jurídica que tiene que haber, de una planificación política y jurídica que tenga en cuenta muchos puntos. Me gustaría que brevemente, que tenemos que ir a un corte, nos pueda ampliar sobre el tema. Bueno, hubo un aspecto que fue en el aspecto laboral que se logró un buen acuerdo de las partes. Ustedes creo están al tanto, hubo un acuerdo entre el Estado Nacional, Provincial, los sindicatos y las empresas, donde se definió una especie de contrato de trabajo para las extracciones no tradicionales, digamos, para el shale. El tema es que trasciende a los gobiernos. Sí, pero a su vez es independiente a lo que es el contrato colectivo de petrolero normal, del resto de los yacimientos. Es un convenio diferente. Y eso ayudó mucho. La otra cuestión tiene que ver, obviamente, con mantener la estabilidad jurídica, o sea, que no sean modificadas las pautas y los criterios que se acuerdan, que no están ligados solamente a la explotación, sino que tienen que ver con lo que es el tratamiento del capital extranjero, las seguridades que se da para la inversión, porque siempre esto ha fallado. Claro. Entonces, si... Siempre hay un pino solana suelto que rompe todo. Siempre Bueno, hay unas garantías siempre necesitan hay también uno. de que esto pueda trascender durante años, por ahí un convenio a muchos años. Le digo que también hubo, vea qué triste lo que le voy a decir, también hubo un ILIA Sí. que canceló los contratos de trabajo. Gracias, Luis. Pero hubo un frondizi. Totalmente. Gracias por analizar con nosotros este tema aquí en Hoy Nos Toca la Noche. Enseguida regresamos. Vamos a seguir desarrollando el tema de Vaca Muerta, también en el aspecto social que tiene alrededor de estas 4 provincias que abarca Vaca Muerta en la Argentina. Y a los que se están sumando a Hoy Nos Toca la Noche, estamos analizando la situación de Vaca Muerta en nuestro país. Estuvimos desarrollando todo el tema de las finanzas, lo económico alrededor de Vaca Muerta, pero también hay que tener en cuenta lo social, cómo se desarrollan las diferentes ciudades, las personas que están viviendo allí y que reciben, gente que viene a trabajar al lugar y que en general va a sentarse en ese lugar. Bueno, vos ¿Cuáles son los tenés- desafíos, no? Los desafíos son múltiples porque tenés un montón de aristas para abordar el tema y evitar problemas a futuro y aprovechar al mismo tiempo los recursos que surgen de Vaca Muerta. El principal problema es que hoy tenés 600 familias promedio por año que se están trasladando a Neuquén. Neuquén es una ciudad que es una ciudad pequeña en comparación a lo que estamos acostumbrados a ver desde la comodidad de Buenos Aires como megalópolis. Son 600 familias por año, son 600 familias que están yendo porque tienen trabajo allá, con lo cual es una gran virtud que al mismo tiempo te empieza a mostrar otro problema. Son 600 familias que están yendo, pero el trabajo de Vaca Muerta no puede abastecerse con los trabajadores que ya tienen Neuquén. Uno lo primero que encuentra con los primeros análisis no, necesitamos mano de obra calificada que venga de otro lado. Claro, Entonces, especialistas en el tema. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la mano de obra no calificada en Neuquén? El Estado va a redireccionarlo para recapacitarlos y que puedan nutrir a la explotación de Vaca Muerta. Eso por un lado. Por el otro lado tenés algo que Diego marcaba recién en el primer bloque, y es que, ojo, Vaca Muerta no es solamente Neuquén. Vaca Muerta toca varias provincias y si Neuquén no aprovecha a poner urgentemente la infraestructura
que entre nosotros podría ser tranquilamente la creación de una ciudad nueva. Tienen con qué construir una ciudad nueva. Hace muchos años que en Argentina no se crea una ciudad de cero. Ponemos una ciudad nueva con todos los servicios que giren en torno a la Vaca Muerta, alguna otra provincia lo va a terminar aprovechando. Si nadie se aviva, alguna otra provincia lo va a terminar aprovechando. Puede ser tranquilamente Río Negro, puede ser que Río Negro aproveche ya las ciudades que ya tiene cerquita de Vaca Muerta, puede ser aprovechado por Mendoza, puede ser aprovechado por cualquiera. Acá volvemos a otro tema, ¿no? Que veníamos mencionando desde el inicio del programa, aprovechado y planificado, porque esto tiene que empezar a hacerse. Aprovechar es planificar, planificar también es aprovechar. Y vos fíjate qué es lo que pasa cuando no se planifica previamente los impactos sociales. Hubo un boom tecnológico en la provincia de Tierra del Fuego a principios del siglo XXI que no tuvo una planificación desde el punto de vista de la vivienda. Terminamos teniendo asentamientos informales en lugares muy peligrosos, en lugares donde nunca los hubo. Ushuaia, por ejemplo, uno llega a Ushuaia y ve todo muy lindo, los cerros nevados, la bahía, las casas isleñas, y en medio de la tundra te encontrás un asentamiento que hace 15 años no existía. ¿Sí? ¿Cómo es que llegó esa gente ahí? Atraída por el trabajo, y de golpe no tenían dónde ir a vivir. ¿Sí? ¿Ha habido casos históricos en Argentina? Sí, nosotros vivimos en una ciudad que quintuplicó, sextuplicó, septuplicó su población en un periodo que va de 1870 a 1900. Para el año 1900 en la ciudad de Buenos Aires el 70% de sus habitantes no hablaba castellano. O sea, es una cosa tremenda. El Estado Nacional intentaba redireccionarlo hacia el interior de acuerdo al trabajo o al oficio que tuvieran cuando llegaban, pasaban por el hotel de los inmigrantes. Fue una inversión enorme del Estado Nacional. Pasaba por el hotel de los inmigrantes, ¿usted qué sabe hacer? Yo sé hacer esto, aquello, lo otro. ¿Entiende el idioma? No, bueno, pase por acá, le vamos a enseñar el idioma y en tal provincia necesitan mano de obra de lo que usted sabe hacer. ¿Están las provincias dispuestas a hacer eso? ¿Están las provincias capacitadas para hacer eso? Eso es algo que vamos a ver más adelante. Y no hay que olvidar un factor más que desde la Comunidad de Buenos Aires no nos damos cuenta y tiene que ver con el factor esparcimiento. Si vos tenés a la gente trabajando en Vaca Muerta, la ciudad más cercana la tenés a X cantidad de kilómetros. El clima y el factor desértico, el paisaje desértico, está comprobado psicológicamente que deprime fuerte. Vamos a ir evaluando todos los puntos y por eso los voy a invitar también a que escuchemos el análisis de Emilio Apud, que está con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias. Ex secretario de Energía y director de YPF. Me gustaría tener su evaluación de cómo se planifica un poco Vaca Muerta y en los alrededores el desarrollo urbano que tiene que tener. Yo creo que estamos a tiempo para evitar lo que se comentaba recién, ¿no? De una explosión demográfica y urbanística completamente desordenada, como pasó hace no mucho en Sierra Grande, ¿no? Que bueno, uno iba ahí parecía el Far West, ¿no? Era una cosa. Y digo que estamos a tiempo porque recién se está trabajando en menos de un 3% de toda la superficie de Vaca Muerta. Vaca Muerta, no sé si saben, son casi 30.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es como Bélgica, nada más que está a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Y entonces es un 3% solamente, pero con una perspectiva que yo lo entiendo como una carrera contra el tiempo. Es decir, si no nos apuramos, ¿no? La mitad o más de Vaca Muerta va a quedar bajo tierra para siempre, ¿sí? Y nuestros descendientes nos van a decir qué hicieron ustedes con esa riqueza que no la pusieron en valor. Claro. Y eso es así por la magnitud del yacimiento. Vaca Muerta, es decir, el shale gas en todo el país, una estimación, son 800 TCF. Para que tengan una idea que TCF es una unidad de volumen. Argentina, que es un país que tiene un consumo, una demanda de gas muy grande, en su matriz energética un 50% es gas, consume por año 1,9 TCF. Y estamos hablando que en todo el país hay 800, ¿no? En Vaca Muerta hay 500 y pico, ¿sí? Entonces no es cuestión de agarrar eso y dividir y decimos tenemos 300, 400 años, porque no es todo utilizable lo que una cosa es recurso y otra cosa es lo que económicamente se puede sacar. Pero igual es una cifra muy grande y haciendo un simple cálculo, ¿no? De que la demanda en los próximos 30 años creciera de gas, ¿no? En la Argentina al 2,5 anual.
y abasteciéramos todas las necesidades posibles de nuestros vecinos, ¿no? Chile, Brasil y Uruguay. Paraguay no, porque Paraguay se va a ir a la electricidad directamente por los grandes aprovechamientos hidroeléctricos que tiene. Nos estaría sobrando dentro de 30 años más de 50 TCF en vaca muerta solamente, ¿sí? Entonces, el problema es que la demanda va a ir cayendo. Las proyecciones, todos los outlook en el mundo, ¿no? de las empresas, de consultoras, etcétera, no vi ninguna que dijera que se va a seguir consumiendo hidrocarburo, quemándolo, ¿no? Después de que se termine este siglo. O sea, unos dicen 40 años, otros dicen 50, otros 60 y no mucho más, ¿sí? Ahora, una pregunta. Teniendo en cuenta la posición que tiene YPF y habiendo sido el precursor, Sí. uno vio lo que fue el presal en Brasil, los yacimientos estos petrolíferos en el mar y el rol que tuvo Petrobras en eso. Más allá de los escándalos de corrupción, Petrobras se endeudó masivamente allá por 2005 para poder sacar. Hoy, ¿cuánto podría YPF por sí sola, dado el tamaño que tiene, la capacidad de endeudamiento y las asociaciones que puede hacer, de desarrollar vaca muerta, sin depender de que vengan otros jugadores? Bueno, no veo por qué tiene que ser YPF per se que haga toda la inversión, ¿no? Normalmente lo que estamos haciendo es buscar socios y compartir la explotación de las áreas que tenemos concesionadas. YPF tiene concesionado 1/3 de vaca muerta, son 12.000 kilómetros cuadrados, que es un acreaje muy grande y sobre todo para una sola empresa, claro, que además ha venido de las gestiones anteriores con un nivel de endeudamiento alto, ¿no? Entonces lo que se busca allí socios, por ejemplo estamos con Shell, estamos con Pan American, estamos con ahora con Exxon, con Petronas, sí. Pero a lo que voy es que lo que antes era un problema de oferta de gas, ahora va a pasar a ser un problema de demanda. Ya en verano hay problemas de dónde colocar el gas, ¿no? Porque la demanda baja, es muy estacional. Entonces, rápidamente, como se decía antes, es necesario crear la infraestructura que permita evacuar eso. Pero eso no es, y además nuestros vecinos. Recuerden que a Chile le vendíamos casi 20 millones de metros cúbicos diarios y abruptamente el gobierno kirchnerista dijo, no les damos más porque no tenemos, y le generaron un serio problema. Eso se puede llegar a recuperar siempre que nos crean de que no les vamos a hacer eso otra vez, pero también con las garantías de que tenemos ese gas. Ahora, la única forma de aprovechar vaca muerta es hacer un gasoducto virtual, ¿no? Que es transoceánico, es decir, digo gasoducto virtual, son los barcos metaneros que el gas natural se hace líquido. Al hacerlo líquido uno reduce 600 veces el volumen. O sea, un volumen de gas en estado líquido, a menos 160 grados, significa 600 metros cúbicos en estado gaseoso. Entonces se lo transporta. Entonces, ya hay que empezar a pensar en las plantas de licuefacción y buscar el socio externo. Es una demanda muy grande, pero no jugamos solos. ¿Cuánto tarda en desarrollarse ese gasoducto a Bahía Blanca o a Rosario, más las plantas? El gasoducto es fácil, ¿no? 1 año y pico se puede tener el gasoducto hecho. Las plantas de licuefacción llevan 3, 4 años y además son muy caras, ¿no? Estamos hablando de 3.000, 4.000 millones de dólares. Pero el secreto es este. Hoy, por ejemplo, para poner una carga de gas licuado, de LNG, ¿no? Gas natural licuado en China, está más o menos en $7 el millón de BTU, ¿no? La unidad en la que se vende el gas. Entonces tenemos que dar la marcha atrás, ¿no? Lo que cuesta la regasificación allá, el transporte, la licuefacción, el transporte hasta la planta de licuefacción. Y nos damos cuenta que en Boca de Pozo tenemos que tener el gas a un precio de $2, $2,50. Y hoy no lo tenemos ese precio. O sea que hay que bajar costos, hay que aumentar productividad, porque encima tenemos la desventaja de que estamos un poco más lejos de los mercados que los que están en el hemisferio norte. Y hay que acelerar los tiempos. Exactamente. Le hago una consulta respecto de lo que veníamos hablando al principio del bloque. Todo lo que tiene que ver con la planificación externa
de lo que es la explotación de vaca muerta. Uno se imagina, qué sé yo, por ahí poner refinerías en otras provincias, si vamos a hacer un gasoducto, así como hay refinerías de petróleo de YPF en Mar del Plata o en Bahía Blanca, buscar otras provincias para que el desarrollo termine beneficiando a todo el país. ¿Eso es responsabilidad social de las empresas o es responsabilidad de la política de las provincias? No, con la política que tenemos en la Argentina es responsabilidad de las empresas. El Estado tiene que dar las facilidades, ¿no? Y las garantías de que no se van a cambiar las reglas de juego. Después los que ponen el dinero, ¿no? y consideran atractiva una inversión son los privados. Acá, antes, en el bloque anterior, se habló de las políticas de Estado. Política de Estado es lo que siempre faltó acá. Hay, por ejemplo, un yacimiento de gas, Camisea, en Perú, que ya hace años que está y hay firmas argentinas, por ejemplo, Plus Petrol trabajando ahí, que es un éxito, pero es un éxito porque desde Fujimori hasta el que se acaba de morir, Alan García, y el actual Kuczynski, que está por ir preso, qué sé yo, todos los presidentes cambiaron, ¿sí? Pero la línea fue única, es decir, no iban a los bandazos. Acá Menem hizo una cosa y después viene alguien del mismo partido, que fue Kirchner, y hace 180 grados, los vuelve locos a los inversores. Entonces dicen, ¿cómo voy a poner plata en un país donde a mí me va a redituar en 15, 20 años y cada 4 años me cambian el libreto? Sí, ¿no? creo que igual Nicolás se refería a esto, ¿no? De armar ciudades, infraestructura en la que la gente se pueda mudar, los especialistas puedan ir, los inversores también. Eso es más del Estado, eso es del Estado provincial, y yo creí que me hablaban de plantas petroquímicas. No, van las dos de la mano, no, eso, obviamente. Cuando sí. la parte industrial es privada, ¿sí? Y además el futuro de los hidrocarburos es la industrialización, no quemarlo. Al quemarlo se produce anhídrido carbónico y la sociedad mundial dice el anhídrido carbónico me va a aumentar el efecto invernadero por el calentamiento global, entonces no quiero quemar más. De hecho ya las plantas automotrices están pasando a eléctrico, ¿no? Pero para la parte desarrollos urbanísticos, ahí es un tema que es difícil, porque después de la reforma de la Constitución en el 94, que las provincias son las dueñas del recurso y pueden hacer lo que quieren con su dinero, yo noto que todavía se está gastando ese dinero y no se lo está invirtiendo el de las regalías, ¿no? Y a mí me parece que de alguna manera hay que buscar la vuelta entre Estado-Nación y Estado-Provincia dentro de un país federal, de manera que la regalía cumpla el rol para la que está hecha, que es generar riquezas que se van a dejar de utilizar. Y eso es lo que todavía está faltando. El dinero que están recibiendo las provincias, en particular Neuquén, es muy grande y no veo por qué no se están trabajando en grandes autovías hasta la zona de Añelo, claro, en una urbanización, a lo mejor en hacer una ciudad nueva, en ferrocarril, en comunicaciones, porque todo eso hace al costo. El claro, costo de producir en vaca muerta significa también la infraestructura. El transporte de la gente y todo eso. Emilio, lo quiero llevar también a una evaluación de lo que sería la explotación dentro de vaca muerta, de los problemas de medio ambiente que puede llegar a tener. Para esto lo invito a ver una nota que tenemos, que grabamos con Enrique Viales, abogado ambientalista e integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Vaca muerta tiene muchísimos problemas ambientales, es una técnica cuestionada en todo el mundo, la técnica de la fractura hidráulica, el fracking, una técnica que está prohibida en varios países como en Francia, Bulgaria, Alemania, en varios estados de Estados Unidos. El fracking tiene una altísima consecuencias sobre la salud, sobre el agua, etcétera, de las poblaciones. Lamentablemente estamos en una situación de pero muy bajo control. Aún si hubiese mucho control, esta actividad es imposible de controlar por las características propias. O sea, es intrínsecamente contaminante la fractura hidráulica y esto pasa aquí y en todas partes del mundo. Se hacen una especie de zonas de sacrificio, áreas de sacrificio en el altar, en algunos casos, de la autosuficiencia energética, etcétera, pero tiene consecuencias socioambientales muy fuertes. Evaluamos entonces también los efectos del medio ambiente que puede llegar a tener. Y acá mencionan la técnica del fracking. ¿Cuán perjudicial es? Primero quiero aclarar que no comparto en absoluto lo que acaba de decir el especialista. Es una lástima que no lo podamos discutir personalmente,
pero eso de dar afirmaciones sin números, sin algo concreto, es un poco irresponsable, creo yo, ¿no? Primero, que en la mayoría de los países del mundo se acepta la técnica del fracking. Segundo, que en el caso de Vaca Muerta tenemos un río, que es el río Neuquén, que tiene 300 metros cúbicos por segundo, que es nada lo que se va a usar de agua, si decimos para agua, para riego o lo que sea, con respecto a ese caudal. La otra cuestión que no se tiene en cuenta es que hay varias napas de agua, ¿no?, que están a 100, 40, 80, 200 metros, pero la roca está a 3.000 metros. Y lo que se trata de hacer, para no contaminar el pozo y para no contaminar la napa, se encamisa todo eso. Y entonces no hay ninguna posibilidad de contaminación de napa. Y después eso que se está hablando de la sismicidad, de minisismos que se puede producir, es una pavada, no existe eso, y está demostrado también en Estados Unidos, donde están 100 veces más la actividad puesta en... está desarrollada que acá, ¿no? Ahora, estas cosas, en realidad, a mí me gustaría que se trabajara con un rigor científico. Si hay elementos contundentes, fenómeno, pero fíjense lo que está pasando en la puntita de Vaca Muerta que entra en Mendoza, ¿no?, que está entre Malargüe y el límite con Neuquén. Bueno, ya salieron todos a decir no al fracking, no al fracking, no al fracking, pero la riqueza que se le impide a la sociedad mendocina por una liviandad así de no al fracking, ¿no?, es muy grave. A mí me parece bien lo que hizo el gobernador Cornejo, que sacó una resolución y le adjudicó a una empresa, al Trébol. Ahora YPF también va a empezar a pinchar la roca madre ahí en esa zona, y están todas las garantías, porque hay legislación ambiental provincial y hay un seguimiento muy estrecho de todas las actividades que hacen las empresas. Y las empresas no podemos de ninguna manera producir ningún tema que le debe comer a esta gente que alarma a la sociedad, ¿no?, y priva a nuestro país de los recursos que pueden dar el caso del fracking. Está pasando lo mismo con la minería. Fíjense. Bueno, pero pasa con los agroquímicos, que no hay demostración científica que genere los problemas y daños. Sí. Pasó con Botnia. Claro. Argentina tiene una tradición estudiantil, infantil, de oponerse a cualquier desarrollo. Pero, ¿sabe por qué? ¿Cuál es mi teoría? Que hay una omisión por parte del Estado y de las empresas, como si tuvieran una actitud vergonzante. Entonces dejan que los verdes avancen y encuentran un campo virgen, que es la sociedad que no conoce la otra versión. Claro. ¿No? Y a mí me parece que las empresas y los estados tienen que anticiparse y mostrar a la sociedad y sacar esos miedos, ¿no? Porque si no, si le hacemos caso a toda esta gente, yo he hecho mucha consultoría ambiental, pero usando 70% ciencia y 30% emoción. Acá los verdes hacen al revés, 70% emoción y 30% ciencia, y eso nos puede perjudicar mucho. Emilio, gracias por haber estado aquí con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Vamos a seguir con todo el estudio y vamos a tratar de tenerlo de primera mano. Nos vamos a contactar vía Skype con Agustín Orejas, es periodista neuquino, está allí viviendo toda esta transformación de la región y en principio ver cómo es que las diferentes ciudades están viviendo el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo te va, Diana? Muy buenas noches para vos y para toda la audiencia del Canal de Buenos Aires. Bueno, un poco contanos cómo se vive en el día a día allí. Mira, hay diferentes aristas para tomar. Desde el punto de vista económico hay un crecimiento. De hecho, las encuestas que se están realizando y sobre todo que tienen que ver con el INDEC y demás, la provincia de Neuquén es como una isla dentro de la situación económica por la que atraviesa la República Argentina. Los índices son menores en algunos casos con respecto a desocupación y también a el crecimiento de la inflación. Esto no quiere decir que haya diferentes campanas con respecto a cómo se vive la situación de Vaca Muerta,
Muerta, que tenemos que entender que son 30.000 kilómetros de superficie de la República Argentina, de las cuales 12.000 la tiene YPF, y el resto hay diferentes empresas que se van radicando en la República Argentina, la mayoría de ellas de Estados Unidos. Tiene que ver con este tipo de producción hidrocarburífera que es distinta al pozo petrolero tradicional. O sea, el shale está ubicado en nuestra provincia a 2.500 kilómetros, se saca de una forma que genera, digamos, mucha resistencia en algunos casos, estaban hablando recién del fracking y demás, y bueno, y también está la posición de quienes están de acuerdo y que dicen que no trae ningún tipo de conflicto. Pero desde el punto de vista económico hay un amesetamiento en muchos aspectos que tienen que ver con el desarrollo económico de nuestra región. Por ejemplo, si trabajas en la industria petrolera, el sueldo te alcanza a lo mejor para determinadas cosas. Si no perteneces a ese grupo etario, tenés algún tipo de conflicto a la hora de alquilar o bien de poder llegar a tu propia propiedad. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Nicolás Luca te saluda. Bueno, Nicolás. ¿Se nota en la ciudad o en la parte fuera de la ciudad algún cambio en infraestructura relacionado directamente con la aparición de vaca muerta y la explotación de vaca muerta? Mira, básicamente hay desarrollo en los parques industriales. Por ejemplo, la localidad de Cenillosa se está prestando, estamos a 35 kilómetros de Neuquén, junto a Plotier, a tratar de ser la base de las empresas petroleras. Se está ampliando la ruta en ese sentido. Y bueno, y también si vas hacia la provincia de Mendoza, utilizando la ruta provincial 7, Rincón de los Sauces, Añelo y demás, que es otro de los puntos, digamos, que es donde mejor extracción hay, porque recordemos que hay que romper la roca para poder obtener este material orgánico que se transforma en petróleo. Entonces, también se va desarrollando, pero no en forma pareja, y sobre todo no hay una inversión que se ha esperado durante mucho tiempo, como es el tren. Lamentablemente todo se hace hoy por camiones, y esa es, digamos, la gran postal que a veces tenés cuando vas transitando por la ruta del petróleo, como la conocemos en la región. Agustín, gracias por estar aquí compartiendo también cómo se vive en el día a día allí este desarrollo de Vaca Muerta. Nosotros vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Y parte de lo que venimos hablando de todo el sistema de Vaca Muerta es que las ciudades crecen, hay 600 familias que por año llegan a esa región para aprovechar los puestos de trabajo, incluso también mano de obra organizada y gente que quiere, especialistas que van allí para desarrollarse. Por lo tanto, una población alrededor del trabajo, pero que también se quieren divertir, también quieren explotar su vida social y por lo tanto tienen que abrirse bares, boliches. Pensé que ibas a hablar y de deporte. Deporte también, ¿no, Santiago? Así es, Diana. El deporte y el petróleo no están tan alejados. No, para nada, para nada. Están muy, muy conectados. De hecho, te voy a contar un poco cómo la explotación de estos recursos naturales cambió un poco la lógica y a través del dinero fue llevando el deporte a lugares inimaginados. Por ejemplo, es el caso de que hace poquitos días lo confirmaron, el próximo Rally Dakar no se va a correr en Sudamérica, se va a correr en Arabia Saudita. ¿Y por qué? Porque tienen dinero. ¿Y por qué tienen dinero? Porque tienen petróleo. Justamente es uno de los casos donde naturalmente los árabes no son de los autos, no son fanáticos, pero han también llevado la Fórmula 1 hace varios años. Trayéndolo para el lado del fútbol, los casos más notorios, más resonantes son los del Manchester City, los del PSG, que sus presidentes son jeques árabes venidos del petróleo y compran futbolistas como figuritas. Es el caso de Neymar, el brasilero, que pagaron la cláusula de recesión del Barcelona 222 millones de euros. Wow. Y después, obviamente, se tuvo que hacer cargo de su sueldo, ¿no? Pero a raíz de esto, en el 2007, la FIFA implementó un fair play financiero como para que los clubes no puedan invertir más la FIFA, que los clubes no puedan invertir más de los ingresos que tienen. Bueno, claramente no resultó en el caso de Neymar, porque no es solamente Neymar, tiene en su plantel muchísimos futbolistas más. Y si lo queremos traer un poco para lo regional, en Bolivia,
está el Club Oriente Petrolero. Es un club que se fundó en el 1955 por los trabajadores de los yacimientos petrolíferos fiscales de Bolivia. Y de hecho, este club llegó a jugar torneos internacionales de Copa. Y ¿Para qué mundo desconocido? Jamás hubiese pensado que el petróleo y el fútbol pueden estar tan unidos. Muy, muy unidos. Y si querés, todavía te lo traigo mucho más a lo íntimo, a lo que pasa acá en el país, ¿no? Porque en Neuquén, el año pasado, la final de la Copa del Campeonato Neuquino la jugaron Deportivo Rincón y Petrolero Argentino. De hecho, si querés ver los escuditos de los clubes, mirá el de Deportivo Rincón. Claro, fíjense, ahí está. Mirá, Yacimiento de pelota. Lo dice todo, el petróleo ¿no? desbordando Lo dice pelotas. todo. Deportivo Rincón es uno de los... Es el de Petrolero Argentino. Sí, y ese es el de Petrolero Argentino. Me quedo con el anterior, más simpático. Sí. Son los dos muy simpáticos. Bueno, el escudo lo dice todo. En este caso, el de Petrolero Argentino se fundó en 1918 y el de Deportivo Rincón es conocido como la capital del petróleo. Todo muy relacionado justamente con este bien natural. Ahora, que... Es muy loco como a veces no podés forzar las cosas, ¿no? Porque la Liga Árabe compraron a todos los jugadores, los mejores jugadores que podían comprar, los compraron y todos el mismo dueño en todos los equipos y así todo es un desastre. Bueno, O sea, podés comprar talento, pero no vas a comprar magia. Justamente lo que venimos hablando mucho en otros informes, ¿no? Que podés comprar a la figurita de turno, a la estrella, al galáctico, pero si un equipo no termina siendo un engranaje, que trabajen todos juntos para un bien común, es muy complicado y se termina siendo una individualidad en un deporte en conjunto, ¿no? Lo que sí, como hablábamos, esto del petróleo y el deporte está muy relacionado, ¿no? Esperemos que... Claro, el desarrollo que puede llegar a dar también puede llegar al deporte. Por o sea, supuesto. ¿Querés que diga yo la parte negativa? Por supuesto. Esperemos que la prosperidad que trajo en el caso del fútbol, con el PSG, con el Manchester City, en el caso de los árabes, también le suceda a Neuquén y a Río Negro con Vaca Muerta y pueda traer prosperidad ¿Qué al van a deporte. traer algún agüero? ¿Puedo contar yo la parte negativa? ¿Por qué no? ¿Puedo contar yo Sería la parte maravilloso. negativa? A ver, Nico. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es que así como hay un negocio formal de petróleo, hay un negocio ilegal de petróleo, manejado generalmente por las mismas empresas, y no hay mejor forma de lavar dinero que te produjiste 100.000 barriles, declaraste 100.000 barriles, pero en realidad produjiste 150.000, la mejor forma de lavar esos 50.000 es comprándote un equipo de fútbol inglés. Bueno, un o bien, no, jugadorcito. podemos armar el seleccionado de La Argentina. Yo me adhiero con Nico, estoy muy de acuerdo. Creo que no es solamente, por llamarlo de alguna manera, el berretín de estos millonarios que tienen mucho dinero y que entran y dicen, bueno, nada, me la quiero sacar con el fútbol. No es aleatorio que se inclinen por el fútbol. Me parece que justamente este deporte les da esa posibilidad, al no estar estrictamente reglamentada varias cosas. Hay un gris en el que hay un permite gris, esa entrada hay de unas dinero. sombras donde ellos se mueven y justamente le sacan muchísimo provecho a lo que es el negocio del petróleo, introduciéndolo con el tema del fútbol, ¿no? Bueno, chicos, buenas noches. Muchísimas fin de. gracias. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias a buen- ustedes también por estar del otro lado. Hemos evaluado aquí un gran tema para la Argentina. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros nos reencontramos el lunes, por supuesto, a las 20:30 con las noticias y después a las 23 haciendo Hoy Nos Toca la Noche.